Hola, bienvenidos a la segunda unidad temática del curso de Introducción a la Nanotecnología que damos en conjunto entre la Escuela de Ciencia y Tecnología y el Instituto de Nanosistemas de la Universidad Nacional de San Martín. En esta segunda unidad temática vamos a desarrollar los conceptos fundamentales que nos permitirán comprender las siguientes unidades temáticas del curso. Son conceptos básicos de fisicoquímica elemental, pero que son muy importantes para poder entender los distintos conceptos que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Primero vamos a ver un repaso de la estructura atómica, partiendo de los modelos de la mecánica clásica hasta los modelos que incorporan los conceptos de la mecánica cuántica. Y en la segunda parte vamos a centrarnos más en el estudio de la estructura electrónica de los materiales para ver luego algunas aplicaciones prácticas de estos conceptos en nanomateriales. ¿Por qué tenemos que estudiar la estructura electrónica de los materiales en general en un curso de nanotecnología? Bueno, en principio por dos grandes razones. La primera es que para poder comprender las propiedades ópticas, eléctricas y químicas de los nanomateriales y cómo cambian estas propiedades con el tamaño de las nanopartículas o de los nanohilos o de los nanorods, es necesario poder entender la estructura electrónica de los materiales. Es necesario poder tener en claro estos conceptos básicos de fisicoquímica para poder entender luego las propiedades particulares de los nanomateriales, que son las que finalmente estamos interesados en discutir en este curso. Y en segundo lugar, para comprender cómo funcionan las técnicas de caracterización que vamos a utilizar en el estudio de los nanomateriales, es necesario poder entender los conceptos que vamos a ir desarrollando en esta clase. Es decir, que por estas dos grandes razones es muy importante que se detengan en estudiar bien los conceptos que vamos a desarrollar. Por ejemplo, en estas imágenes podemos ver algunas de las cosas que les marqué recién. Voy a poner el puntero láser. En esta imagen de acá podemos ver un microscopio de efecto túnel, que es un microscopio muy importante en el estudio de superficies nanoestructuradas, y los conceptos que rigen el funcionamiento de este microscopio están directamente relacionados con conceptos que vamos a estudiar en la segunda parte de esta unidad temática. Un dispositivo, por ejemplo, de un test de embarazo basado en nanopartículas, que cambian de color al encontrarse con cierta sustancia, está explicado, está regido por cambios en el tamaño de las partículas que hacen que cambien las propiedades ópticas de las partículas. Y esos cambios en las propiedades ópticas de las partículas están regidos por conceptos que vamos a estudiar en esta unidad temática. Las celdas solares, cómo absorben la luz del sol y la transforman en energía, están basados en conceptos que vamos a estudiar aquí. Esta técnica de caracterización, que por ejemplo es la espectroscopía de fotoelectrones generados por rayos X, está basada en el efecto fotoeléctrico que vamos a discutir nosotros en esta unidad temática, y es una técnica de mucha importancia en el estudio de nanomateriales. Aquí vemos un microscopio electrónico de transmisión, que es uno de los principales instrumentos que necesitamos en el estudio de nanomateriales, porque es el primer instrumento que nos permite determinar la forma y el tamaño del material que sintetizamos. Aquí vemos también quantum dots y vemos cómo cambian las características de luminiscencia de estos quantum dots con el tamaño de las partículas, y esos cambios están dados por cambios en la estructura electrónica que vamos a discutir en la segunda parte de esta unidad temática. Esto es básicamente para mostrarles a ustedes por qué tenemos que ir a los conceptos básicos de fisicoquímica para poder estudiar luego los conceptos
más aplicados en los nanomateriales. Bueno, la bibliografía está en el Moodle, con enlaces a los libros que pueden descargar. Para la primera parte donde vamos a ver un repaso de la estructura atómica, cualquier libro de química general está bien. A mí me gusta el libro de Witten, Davis y Peck, que les puse un link para descargarlo. También es interesante ver algún libro de física general. Acá les puse un link de un libro que es muy bueno y está disponible gratuitamente en internet, libro de University Physics. Y para conceptos un poco más avanzados, para la segunda parte de la unidad temática 2, el libro de Hummel de Electronic Properties of Materials es muy interesante, y un libro que desarrolla estos conceptos también, pero le da una aplicación más a la parte de nanotecnología, es el libro de Nanophysics and Nanotechnology de Wolf, que también está en el Moodle. Y para los que quieren leer un poco más también, les recomiendo este libro de Roald Hoffmann, donde se hace una traducción o una conexión entre los conceptos de la física y de la química para entender las mismas cosas, pero que a veces la física y la química tienen distintos lenguajes y están hablando de lo mismo, pero es interesante para entender algunos de los conceptos que vamos a desarrollar en esta unidad temática. Bueno, vamos a comenzar entonces con un repaso de la estructura atómica. Bueno, el descubrimiento del electrón mediante la utilización de los tubos de rayos catódicos por J.J. Thomson fue clave en el estudio de la estructura atómica. Básicamente en este tubo de rayos catódicos lo que hacía Thomson era tener un cátodo y un ánodo adentro de un tubo con un gas a muy baja presión, un tubo sellado con un gas a muy baja presión, y aplicaba un alto voltaje sobre el cátodo, y esto producía rayos que se dirigían desde el cátodo hacia el ánodo, o sea, iban desde la parte negativa hacia la parte positiva. Y también veía que si ponía placas cargadas, estos rayos se desviaban hacia las placas positivas, y también vio que si ponía imanes, se desviaban también estos rayos. Y además observó que poniendo, por ejemplo, una hélice aquí en el camino de los rayos podía mover la hélice, o sea que en realidad estos rayos tenían masa. Mediante todas estas observaciones, él nombró a estos rayos como electrones, y calculó la relación entre la carga y la masa del electrón, que es un concepto muy importante para el momento histórico en el que se desarrolló. Thomson desarrolló un modelo atómico basado en estas observaciones, en el cual consideró al átomo como una gran masa positiva, donde en el interior había pequeñas cargas negativas, las que llamó electrones, como si fuera una sandía en la cual toda la parte roja es la parte positiva y las semillas son los electrones. Luego, un exalumno de Thomson, Ernest Rutherford, realizó un experimento en el cual irradió con partículas alfa, que son partículas cargadas positivamente, una delgada lámina de oro, y observó mediante una pantalla fluorescente de sulfuro de zinc cómo se deflectaban estas partículas al incidir en la lámina de oro. Y observó que la mayoría de las partículas alfa atravesaban la lámina de oro sin deflectarse apreciablemente, como pueden ver acá, pero para su sorpresa vio que
algunas partículas alfa se deflectaban enormemente por la lámina de oro a estos ángulos que están acá. Y él escribió en 1910 que era el evento más raro, increíble que haya visto en su vida, porque era como disparar hacia una lámina de papel y que la bala vuelva hacia uno. Algo que no se podía entender con el modelo anterior, con el modelo de Thomson, en el cual los electrones estaban inmersos en un gran mar de carga positiva. Entonces, para explicar estos experimentos, propuso un nuevo modelo atómico en el que ahora los átomos consisten en un núcleo muy pequeño y muy denso, cargado positivamente, que se encuentra rodeado de nubes de electrones a distancias relativamente largas del núcleo. Es decir, que ese núcleo muy denso es el que puede explicar estas grandes deflexiones de las partículas positivas con las que irradiaba la lámina de oro, y los electrones a distancias relativamente largas del núcleo explican por qué el comportamiento de las partículas alfa al incidir sobre la lámina de oro seguía este esquema que está dibujado acá. Bien, entonces ahora tenemos que detenernos un poquito a estudiar la radiación de los cuerpos, el espectro electromagnético. En 1900, para explicar los experimentos de la radiación de un cuerpo negro, Max Planck postuló que cada fotón de luz corresponde a una cantidad particular de energía, es decir, un quantum, y propuso entonces la naturaleza corpuscular de la luz, es decir, este es el nacimiento de la mecánica cuántica. Hasta ese momento, digamos, esto es lo que ven acá en este gráfico. Cuando uno calienta un cuerpo emite radiación, que se la conoce como radiación del cuerpo negro. Ahí a distintas temperaturas uno obtiene distintas curvas, pero todas tienen la forma esta que se ve aquí. Pero hasta ese momento ninguna teoría podía explicar cómo podía tener esa forma, la curva, es decir, cómo podía ser que la radiación de un cuerpo negro tenga esta forma que está acá. Todas las teorías clásicas que había hasta ese momento podían explicar la parte de largas longitudes de onda, pero esto divergía hacia el infinito al irse al ultravioleta. Entonces, para poder explicar las curvas, Max Planck propuso que en realidad la luz puede pensarse no solo como una onda, sino también como que está compuesta por partículas. Y llamó a cada partícula un fotón. De esa manera pudo explicar la naturaleza de la curva de radiación de un cuerpo negro. Estos conceptos de Max Planck acerca de la naturaleza corpuscular de la luz fueron tomados luego por Albert Einstein en 1905 para explicar un fenómeno que es el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico había sido descubierto años antes por Frank y Hertz, y consiste en que si uno irradia un material, por ejemplo un metal, con luz de una determinada longitud de onda, hay ciertas longitudes de onda a partir de la cual uno empieza a observar que al irradiarse el material, luego se eyectan electrones de ese material. Es decir, uno puede generar fotoelectrones a partir de la radiación del material con fotones. Ese fenómeno ya se conocía, pero Einstein fue el que explicó teóricamente estos experimentos y propuso la siguiente ecuación, basándose en los conceptos de la naturaleza corpuscular de la luz. Lo que dijo Einstein fue que vamos a llamar
energía del fotón incidente a esta cantidad que está acá, h, que es la constante de Planck, por nu, que es la frecuencia de la radiación. Y es decir que esta unidad, que es la energía de un fotón incidente, es igual a la energía de ligadura del electrón más la energía cinética del fotoelectrón eyectado. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la energía que tiene un fotón que incide sobre un material se utiliza para romper la energía de ligadura del electrón y el resto de energía se transfiere como energía cinética del fotoelectrón eyectado, con lo cual el electrón va a tener una velocidad de salida, digamos. Por la explicación teórica del efecto fotoeléctrico, Einstein ganó el premio Nobel en 1921 y esto es muy importante porque fue tomar los conceptos de Planck para explicar un fenómeno y en conjunto con las ideas de Planck fue esto lo que dio el nacimiento a la mecánica cuántica. Por otro lado, también se observaba que, es decir, si nosotros tenemos luz blanca, por ejemplo luz del sol, y la hacemos pasar por un prisma, vamos a obtener un espectro, vamos a separar espacialmente las distintas componentes de distintas longitudes de onda de esa luz blanca y podemos observar un espectro visible de lo que ocurre, por ejemplo, cuando vemos un arco iris, donde el prisma en realidad en ese caso son las gotas de agua y la luz blanca es la luz del sol. Pero básicamente lo importante de este punto es que en ese caso vemos un espectro visible, un espectro continuo. No hay un límite definido entre cada una de las diferentes longitudes de onda que componen ese espectro electromagnético. Ahora, si nosotros tenemos una muestra, por ejemplo, una sal, una sal, por ejemplo, cloruro de sodio, y este experimento lo podrían hacer en su casa ustedes, y excitamos la muestra, por ejemplo, calentamos cloruro de sodio, podemos ver que esta muestra emite radiación, pero esta radiación que emite la muestra no es una radiación continua como la de la luz del sol, sino que es discreta. Hay ciertas líneas de emisión determinadas y cada material tiene líneas de emisión diferentes. Hasta ese momento, con las teorías que existían de mecánica clásica, no se podía explicar por qué estos materiales tenían un espectro de emisión discreto y no continuo, y estas líneas de emisión no se podían explicar hasta ese momento. Lo mismo si vemos el espectro de absorción de una muestra, vamos a ver que el espectro de absorción presenta líneas muy definidas en las cuales absorbe energía y que sería lo inverso al espectro de emisión. En la guía de problemas tienen un par de problemas que lo vamos a resolver la semana que viene. Respecto a los espectros de emisión del hidrógeno y del litio, en los cuales tienen que utilizar la ecuación de la energía de un fotón y de un mol calcular la energía de un fotón y de un mol de fotones de radiación de las diferentes longitudes de onda, para recordar un poco el uso de esas ecuaciones. Balmer y Rydberg intentaron explicar, es decir, entender o buscar un patrón en estas líneas de emisión. Fueron estudiados por ellos y mostraron que las posiciones de estas líneas
pueden relacionarse mediante una expresión empírica conocida como la ecuación Balmer y Rydberg. Es decir, la posición de las diferentes líneas de emisión que se observan, ellos pudieron ver que pueden expresarse, pueden relacionarse mediante esta ecuación. Es una ecuación completamente empírica, no tiene nada de fundamento físico, sino que lo único que hicieron ellos fue estudiar la posición de las líneas y tratar de encontrar un patrón que las relacione. Y encontraron que si uno tiene 1 sobre la longitud de onda de esa línea de emisión es igual a una constante, que se conoce como la constante de Rydberg, por 1 sobre n1 al cuadrado menos 1 sobre n2 al cuadrado. Y n1 y n2 son enteros positivos con n1 menor que n2. Ellos encontraron que si tomamos enteros positivos con n1 menor que n2, podemos explicar todas las líneas de emisión que vemos en los espectros de emisión que ustedes pueden ver acá. Las posiciones de estas líneas de emisión se pueden predecir mediante la utilización de esta ecuación, que, repito, es solo una ecuación empírica, nada explica acerca de la naturaleza física de las posiciones de esas líneas de emisión. Años más tarde, Niels Bohr, en Copenhague, interpretó las observaciones de Balmer y Rydberg para poder darle una explicación física a esa ecuación empírica. Y desarrolló un nuevo modelo atómico. El modelo del átomo de hidrógeno de Bohr tiene ciertos postulados. El primer postulado dice que un electrón se mueve alrededor del núcleo en una órbita circular. Y todas las órbitas electrónicas están centradas en el núcleo. No todas las órbitas clásicas posibles están disponibles para un electrón unido al núcleo. Es decir, el electrón no puede estar en cualquier lugar, a cualquier distancia del núcleo, sino que solo ciertas distancias determinadas están permitidas para que sean ocupadas por el electrón. En segundo lugar, las órbitas permitidas satisfacen la primera condición de cuantización, que la llamó él. Es decir, él está tomando conceptos de la mecánica clásica con conceptos de la mecánica cuántica desarrollados por Einstein y Max Planck para desarrollar un nuevo modelo atómico que permita dar una explicación física a las líneas de emisión que empíricamente habían encontrado la relación entre sí Balmer y Rydberg. Es decir, las órbitas permitidas satisfacen la primera condición de cuantización, es decir, que en la órbita n, el momento angular, que llamó el momento angular del electrón, porque es un electrón que gira alrededor del núcleo, el momento angular, que lo llamo Ln, del electrón puede tomar solo valores discretos. Es decir, el momento angular es igual a n, donde n es un número natural, por la constante de Planck sobre 2pi. Es decir, que lo que dice esta primera condición de cuantización es que va a limitar los valores del momento angular del electrón a los valores que satisfagan esta ecuación. N por la constante de Planck sobre 2pi. Y el momento angular del electrón es el momento angular de una partícula con movimiento radial, que es igual a la masa de la partícula por la velocidad de la partícula por el radio al que se encuentra esa partícula. Eso es un concepto de la mecánica clásica, el movimiento circular. Y entonces igualó esta expresión del momento angular en el movimiento circular a esta constante n por la constante de Planck sobre 2pi. El tercer postulado indica que solamente está permitido que un electrón realice transiciones de una órbita donde su energía es E sub n a otra donde su energía es E sub m. Cuando un átomo absorbe un fotón, el electrón realiza la transición de una órbita de energía
de una órbita de energía inferior a una órbita de energía superior. Y cuando un átomo emite un fotón, el electrón es transferido a una órbita de energía menor. Las transiciones electrónicas permitidas satisfacen la segunda ecuación de cuantización. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía del fotón absorbido o del fotón emitido tiene que ser igual a la diferencia de energía entre las dos órbitas entre las que se realizó la transición. Si el átomo absorbe un fotón con energía h por nu, esa energía va a ser utilizada para transferir un electrón de una órbita E sub n a E sub m, cuya diferencia de energía va a ser igual a la energía del fotón absorbido. Y de igual manera, si un electrón realiza una transición de una órbita superior a una órbita inferior, el fotón emitido va a tener una energía igual a la diferencia de energía entre esas dos órbitas. ¿Cómo llevamos esto a ecuaciones que nos permitan tener algunas relaciones importantes? Bueno, en el átomo de Bohr tenemos un núcleo cargado positivamente con, que es este punto negro que está acá, con electrones girando en órbitas ubicadas a ciertas distancias determinadas del núcleo. Entonces, como tenemos un movimiento circular de dos partículas cargadas, para que las fuerzas que intervienen en este movimiento son la fuerza centrípeta y la fuerza electrostática. Entonces, lo que hizo Bohr fue igualar la fuerza centrípeta a la fuerza electrostática. Y la fuerza centrípeta de un movimiento circular, acá tienen una ayuda a memoria de Física 1, que les aconsejo que repasen un poquito del libro de física que les pasé o de cualquier libro de física que tengan en su casa. La fuerza es igual a la masa por la aceleración circular y entonces es igual a la masa por v cuadrado sobre r, es decir, la velocidad al cuadrado sobre el radio, que es como se define la aceleración circular. Entonces, la masa del electrón por la velocidad en la órbita n al cuadrado dividido el radio de la órbita n es igual a la fuerza electrostática, que se define como la fuerza de interacción entre dos partículas cargadas, como 1 sobre 4pi epsilon 0 por e al cuadrado, que es la carga del electrón al cuadrado, dividido el radio de la órbita sub n al cuadrado. Acá también tienen la ayuda a memoria de la fuerza de interacción entre dos partículas con carga Q. Si combinamos esa ecuación, que es una ecuación de la mecánica clásica, el movimiento circular, con la primera ecuación, la ecuación de la primera condición de cuantización que propuso Niels Bohr, la primera condición de cuantización es que el momento angular del electrón es igual a la masa del electrón por la velocidad del electrón por Rn. Eso es igual a una constante por una constante que él la tomó como el número n natural por la constante de Planck sobre 2pi. Entonces, si realizamos la igualación de estas dos ecuaciones, la ecuación que está acá arriba con la primera condición de cuantización, y esto les pido que lo hagan en sus casas, y en la semana que viene, si quieren, lo desarrollamos completamente, porque es muy interesante de hacer una vez para poder llegar a valores que son muy interesantes de ver. Obtenemos que la velocidad en la órbita sub n está dada por esta expresión y que el radio de la órbita n está dado por esta otra expresión.
¿Qué significa esto? Vemos que en realidad todo esto es una constante, todos son constantes, pi, epsilon 0, la constante de Planck, la carga del electrón, y aparece acá el número n, y acá también tenemos que las órbitas permitidas son igual a una constante por n al cuadrado. Si reemplazamos los valores de esas constantes, y les pido también que esto lo hagan en sus casas, podemos ver que el radio de la primera órbita del átomo de hidrógeno de Bohr, es decir, cuando n vale 1, nos da 0.529 angstroms, y que es lo que se denomina el radio de Bohr. Y ese valor para el radio de la primera órbita del átomo de hidrógeno es muy cercano al valor que se conoce hoy en día de el radio del átomo de hidrógeno. Fíjense que a partir de conceptos puramente clásicos mezclados con la primera condición de cuantización, Bohr consigue encontrar un valor para el radio del átomo de hidrógeno que coincide muy cercanamente al valor que se conoce actualmente. Bien, entonces ahora tenemos los valores de el radio, de los radios permitidos y de las velocidades permitidas del electrón en el átomo de hidrógeno. Entonces nos falta ver el tema de la energía para poder relacionar, para poder ver si podemos explicar con constantes físicas la ecuación de Balmer y Rydberg para que explicaban las posiciones de los espectros de emisión. Entonces tenemos un electrón en la órbita n, la suma de su energía total es la suma de su energía cinética, K sub n, y su energía potencial, U sub n. Desde la mecánica clásica sabemos que la energía cinética de una partícula con movimiento en movimiento es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso la masa es la masa del electrón y la velocidad es la velocidad en la órbita n al cuadrado. Y entonces si reemplazamos en esta ecuación la v sub n por la expresión que habíamos encontrado en el punto anterior, que había encontrado Bohr, que es esta que está acá, introduciendo la primera condición de cuantización, podemos tener una expresión para la energía cinética del electrón, que van a ser las energías cinéticas permitidas de ese electrón en la órbita sub n. Y la energía potencial, es la energía potencial electrostática. Este es un repaso, acá un repaso de mecánica clásica, donde vemos cómo se calcula la energía potencial electrostática de dos partículas con carga Q a una distancia R1. Esta es la definición para la energía potencial electrostática. Y acá tenemos la carga del electrón y la carga del protón. El R es el radio de la órbita que estamos considerando. Y entonces si acá reemplazamos el radio R sub n por el radio de la órbita n que había encontrado Bohr anteriormente, obtenemos esta expresión que está acá. Y entonces la energía total, dijimos que es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Y entonces sumamos estas dos ecuaciones que están acá y obtenemos esta ecuación que está acá. Y esta ecuación, vemos que acá tenemos todas constantes, tenemos pi, epsilon 0, masa del electrón, carga del electrón, constante de Planck, todo esto son constantes, y acá tenemos el número cuántico, el número que utilizó Bohr para introducir la primera condición de cuantización, n. A esta constante la podemos llamar E sub 0, y E sub 0 tiene un valor de 2.17 por 10 a la menos 18 joule, es igual a 13.6 electronvolt. Y entonces podemos expresar que la energía total de un electrón en la órbita n es igual a menos E sub 0
que es la constante esta que está acá, por 1 sobre n cuadrado. Ahora, fíjense una cosa. Entonces, si nosotros hacemos la diferencia entre la energía total de un electrón en la órbita n con la energía total de un electrón en la órbita m, esto es igual a esta expresión que está acá, es decir, la diferencia de energía de un electrón en dos órbitas m y n es igual a E0 por 1 sobre m cuadrado menos 1 sobre n cuadrado. Y fíjense la similitud que tiene esta ecuación, que está acá, con la ecuación que había encontrado Rydberg y Balmer, que está acá. Entonces, fíjense que si nosotros dividimos E sub 0 sobre H por C, esto nos da este valor que está acá, y es el mismo valor que había encontrado Balmer y Rydberg. Es la constante de Rydberg. 1.097 por 10 a la 7 metros a la menos 1. 1.097 por 10 a la 7 metros a la menos 1. Es decir, entonces, que podemos reescribir esta ecuación como 1 sobre lambda es igual a E0 sobre HC por 1 sobre m cuadrado menos 1 sobre n cuadrado. Pero fíjense entonces fíjense que esta ecuación acá tiene la misma forma que la ecuación de Balmer y Rydberg, pero ahora esta constante que antes la habíamos llamado constante de Rydberg, R sub h, vamos más atrás, esta R que era una constante completamente empírica, que no tenía ninguna explicación física, ahora cobra una interpretación física, porque acá tenemos que esto es igual a E sub 0, que es esta constante que está acá, que son todas constantes físicas que involucran la masa del electrón, la constante de Planck, epsilon 0, la carga del electrón, dividido la constante de Planck por la velocidad de la luz. Es decir, son todas constantes físicas que podemos explicar. Y entonces ahora la ecuación esta tiene una explicación física, explica entonces el modelo de Bohr explica las líneas de emisión del átomo de hidrógeno, y además, digamos, coincide con la explicación empírica que habían dado Balmer y Rydberg. Eso es muy interesante, hacer todo este seguimiento, que lo hicimos muy rápido ahora, pero quiero que en sus casas hagan ustedes ese seguimiento, partan del modelo de Bohr del átomo y de los postulados que él propuso, y hagan en sus casas en un papel cada uno el desarrollo de estas ecuaciones, porque parten de conceptos de mecánica clásica muy sencillos e introduce la primera condición de cuantización de manera muy sencilla, y de esa forma puede explicar fenómenos que no se podían explicar hasta ese momento. Obtiene el radio del átomo de hidrógeno con un valor muy aproximado al valor que se conoce actualmente, y permite explicar la posición de los efectos de emisión. Entonces, como tarea para sus casas, les pido que hagan ustedes este desarrollo, y si quieren la semana que viene lo vemos con más detalle. Bien. Más tarde, Luis de Broglie hizo su tesis doctoral en el estudio de la naturaleza dual de las partículas, y él tomó los conceptos de Planck y de Einstein, que dijeron que la luz tiene una naturaleza corpuscular, es decir, la luz que se conocía hasta ese momento como una onda, puede también pensarse que es una partícula para poder explicar ciertos fenómenos.
Entonces él tomó esos conceptos y dijo, bueno, si una luz, que es una onda, también se puede comportar como una partícula, ¿por qué no una partícula ¿por qué no puede una partícula comportarse también como una onda? Y eso es lo que propuso, que toda partícula que tenga una energía y un momento es una onda de de Broglie de frecuencia nu y longitud de onda lambda. Y propuso esta ecuación, que la longitud de onda de cualquier partícula es igual a la constante de Planck dividido el momento lineal, que es la masa por la velocidad. También se puede expresar esta ecuación utilizando lo que se llama un vector de onda, K, que es igual a 2pi sobre lambda, y entonces nos queda que el momento de una partícula es igual a h partida por K. Pero lo interesante de esto es que él asignó de esta manera una longitud de onda a cualquier partícula que tenga energía y momento. Fíjense lo importante de este descubrimiento de Broglie, que 2 años después de que de Broglie propuso esto, Davidson y Germer demostraron la difracción de electrones en los laboratorios Bell y encontraron que la longitud de onda asociada a los electrones de una dada energía es exactamente la misma que la que había sido predicha por de Broglie. Y esa es la base de la microscopía electrónica, una de las principales técnicas de caracterización que utilizamos en nanotecnología. Fíjense entonces, un concepto puramente teórico de Broglie, de asignarle una longitud de onda a cualquier partícula, es decir, cualquier partícula puede comportarse como una onda. 2 años más tarde, sienta las bases de lo que es la difracción de electrones, es decir, electrones que hasta ese momento eran considerados una partícula, tienen difracción, es decir, se comportan como una onda, y nos permite entonces desarrollar una nueva técnica de caracterización. Y más aún, la energía, la longitud de onda que calcularon de este patrón de esta difracción de electrones, coincide con la ecuación que propuso de Broglie. En la guía de problemas tienen unos problemas donde tienen que calcular la longitud de onda de Broglie de un electrón que viaja a esta velocidad y también calcular la longitud de onda de una pelota de fútbol de masa 430 gramos que viaja a 100 km por hora. Y me gustaría que expliquen también, y que lo discutimos la clase que viene, qué consecuencias tienen los valores que ustedes van a obtener de estos dos problemas. Bien, más tarde, Werner Heisenberg introdujo el principio de incertidumbre, Heisenberg. Y lo que dice el principio de incertidumbre, que es un concepto más de la mecánica cuántica, es que es imposible determinar de forma precisa el momento y la posición de un electrón simultáneamente. Es decir, si nosotros conocemos muy precisamente la posición de un electrón en el espacio, vamos a tener un error muy grande en el cálculo o en la determinación de su velocidad. Y contrariamente, si nosotros conocemos muy precisamente la velocidad a la que viaja un electrón, vamos a tener un error muy grande en la determinación de su posición. Eso se traduce en esta ecuación, que es la ecuación de Heisenberg, en la cual el delta X, que es el error en la posición, por delta P, que es el error en el momento, que es en realidad la masa por la velocidad, es decir, el error en la velocidad, siempre va a ser mayor o igual que la constante de Planck sobre 2pi sobre 2. Es decir, que la multiplicación del error en la posición por el error en el momento no puede ser nunca menor a este valor que está acá. Bien, entonces yo les voy a pedir que también este es uno de los problemas que están en la guía, que determinen la mínima incertidumbre en la posición de dos objetos, un electrón, digamos un objeto muy pequeño, una partícula atómica,
y de un objeto macroscópico como una pelota de bowling de masa 6 kilogramos. Y discutamos la semana que viene qué significan los valores que obtienen de estas dos partículas. Bueno, luego, en 1927, Erwin Schrödinger modificó una ecuación de ondas estacionarias en 3 dimensiones e impuso las restricciones de las longitudes de onda en base a las ideas de de Broglie, tomando los conceptos de Heisenberg, es decir, tomando los conceptos de Heisenberg y de la naturaleza dual del electrón de Broglie, propuso una ecuación que permite calcular los niveles energéticos del átomo de hidrógeno. Solo sirve para solo se puede resolver exactamente para el átomo de hidrógeno, el átomo de helio más y el átomo de litio más 2, es decir, solo permite resolverse exactamente para especies con un solo electrón. Pero básicamente esta ecuación es la que nos permite calcular los niveles energéticos teniendo en cuenta los otros conceptos que vimos recién de la mecánica cuántica que no los había tenido en cuenta Bohr. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora quiero que hagamos un repaso de los orbitales atómicos, porque en base a estos conceptos ya no podemos hablar de órbitas atómicas como había propuesto Bohr, porque si tenemos órbitas atómicas deberíamos poder ser capaces de determinar la posición de un átomo y la velocidad de un átomo de manera muy precisa, pero Heisenberg nos dice en el principio de incertidumbre que eso no es posible. Por lo tanto, en vez de hablar de órbitas atómicas, tenemos que hablar de orbitales atómicos, que en lugar de ser órbitas bien definidas, son regiones en el espacio en el cual la probabilidad de encontrar un electrón es muy alta. A partir de la ecuación de Schrödinger, ya no hablamos más de posiciones bien definidas, sino hablamos de probabilidades determinadas. Las soluciones de la ecuación de Schrödinger da funciones de onda, que se denominan con la letra psi, griega psi, que describen los diferentes estados disponibles para el único electrón del hidrógeno. Cada uno de estos estados está descrito por 4 números cuánticos. El número cuántico principal, n, describe el nivel de energía principal que el electrón ocupa. Y n es un número que pertenece a los enteros positivos. Este n vendría a ser lo equivalente en el modelo atómico de Bohr al n que utilizaba Bohr en su modelo atómico. Luego el número cuántico del momento angular orbital o número cuántico secundario, L, designa un subnivel o una forma específica de orbital atómico que puede ocupar un electrón. Y L puede ser 0, 1, 2 hasta n-1. Es decir, que si n vale 1, el único valor de L posible es 0. Si n vale 1, si n vale 2, el único valor posible de L es 0 y 1, y así. Cada número de L tiene asignada una letra en particular, que seguramente ustedes ya la conocen. Si L es 0, lo llamamos orbital S. Si L es 1, lo llamamos orbital P. Si L es 2, lo llamamos D. Y si L es 3, lo llamamos F. Luego tenemos el número cuántico magnético, M sub L, que designa un orbital atómico específico dentro de la subcapa. Es decir, y M sub L va desde menos L hasta L. Para L igual 0, M sub L solamente vale 0. Para L igual 1, M sub L vale menos 1, 0 y más 1. Es decir, que si L vale 1, es decir, tenemos un orbital P, el número cuántico magnético puede tomar los valores menos 1, 0 y 1. Es decir, que tenemos 3 orbitales P diferentes, que ustedes quizás ya se dan cuenta cuáles son esos 3 orbitales P diferentes. Y el cuarto número cuántico es el número cuántico de spin, n sub s, que se refiere al spin de un electrón y a la orientación del campo magnético producido por ese spin. Perdón, y m sub s puede tomar los valores de más un medio o menos un medio. Entonces, si n vale 1, L puede valer solamente 0, y tenemos el orbital que se conoce como orbital 1 por el nivel n1 y s. ML vale 0 y M sub S vale más un medio o menos un medio.
la capacidad de, la cantidad de electrones que podemos albergar en este subnivel es de 2. Y luego si vamos al nivel 2, tenemos que L puede valer 0 y 1, es decir, tenemos orbital 2s y 2p. Para el orbital 2s seguimos teniendo solo el número cuántico ml igual a 0, pero para el orbital p tenemos menos 1, 0 y más 1, que son los orbitales que conocemos como px, pi y pz. Y para cada uno de estos orbitales tenemos podemos tener un número cuántico de spin con valores más 1/2 y menos 1/2. Y la cantidad de electrones que podemos albergar aquí es 2 en el orbital s y 6 en el orbital p, porque tenemos 3 orbitales p y cada uno puede albergar 2 electrones. O sea que en total tenemos 8 electrones en este nivel. En el tercer nivel, el nivel 3, tenemos además del 0 y el 1, tenemos el L igual 2, que es el orbital que se conoce como orbital 3D, que tiene 5 variantes diferentes, porque ahora tenemos la posibilidad de tener 5 números cuánticos m sub L diferentes, desde menos 2 hasta 2. Y por cada uno de estos tenemos 2 números cuánticos de spin diferentes. Con lo cual aquí podemos albergar en los orbitales D 10 electrones y en total en este subnivel podemos albergar 18 electrones. En el nivel siguiente, en el nivel 4, podemos albergar 32 electrones. En los orbitales atómicos, cada electrón, digamos, ocupa un orbital definido por un conjunto de números cuánticos, n, l y ml. Y en un átomo, un orbital puede alojar un máximo de 2 electrones, con valores de ms de menos 1/2 y más 1/2. En un átomo no puede haber 2 electrones que tengan todos los números cuánticos iguales. Es decir, al menos un número cuántico debe ser diferente. Por eso, como el número cuántico magnético de spin tiene 2 valores nada más posibles, menos 1/2 y más 1/2, en cada orbital podemos albergar solo 2 electrones. Esta es la forma de la distribución de probabilidad de distintos orbitales. En este caso, para n igual 1, L igual 0, es el orbital 1s. En este caso es el orbital 2s, el orbital 3s. Para los orbitales p, es decir, con L igual a 1, tenemos, como habíamos dicho recién, 3 números cuánticos m sub L posible, menos 1, 0 y 1, con lo cual tenemos el orbital px, que tiene esta forma, pi y pz. Para los orbitales d tenemos 5 variantes diferentes, y así siguiendo. Para acomodar los distintos electrones en un átomo, es decir, para realizar la configuración electrónica de un átomo en particular, lo que tenemos que hacer es seguir el principio de Aufbau. El principio de Aufbau dice que cada átomo se construye de la siguiente manera. Primero, añadir el número apropiado de protones y neutrones en el núcleo, como se lo especifica el número atómico Z y el número másico A. Luego, se agrega el número necesario de electrones en orbitales de forma tal que se obtenga la menor energía total para el átomo. Los electrones se asignan a los orbitales en orden creciente de valor de n más L. Y para subcapas con el mismo valor de n más L, los electrones son asignados primero a la subcapa con el menor valor de n. Es decir, empezamos con el orbital 1s y ahí podemos poner 2 electrones, luego pasamos al 2s, otros 2 electrones, después el 2p, donde podemos poner 6 electrones porque tenemos 3 orbitales diferentes, luego pasamos al 3s, donde podemos ubicar 2 electrones, luego al 3p, donde podemos ubicar 6 electrones, y fíjense acá que en vez de pasar al 3D, pasamos al 4S. ¿Por qué? Porque para el 4S, n más L es igual a 4 más 0, igual 4. Y para el 3D, n más L es igual a 3 más 2, es igual a 5. Entonces, lo ubicamos en el 4S, que tiene un valor menor de n más L. Luego del 4S, sí vamos al 3D, porque el 3D tiene valor n más L igual 5
y el 4p tiene valor n más l igual 5 también, pero si los dos tienen valor 5, lo ubicamos primero con el que tiene menor valor de n. Luego del 4p vamos al 5s, 4d, 5p, 6s y así sucesivamente. Y así vamos completando los diferentes electrones de un átomo en las diferentes capas, en los diferentes orbitales. Poder realizar de manera correcta la configuración electrónica de un átomo es muy importante porque luego al tener la configuración electrónica final, nos va a permitir saber qué características químicas o qué comportamiento químico va a tener ese elemento. Como dijimos un poquito antes, dos electrones en un átomo no pueden tener 4 números cuánticos iguales. Eso se conoce como el principio de exclusión de Pauli. Es decir, que al menos uno de los números cuánticos tiene que ser diferente. Por eso es que en cada orbital podemos colocar un máximo de 2 electrones, porque hay como máximo 2 números cuánticos de spin diferentes. En este gráfico acá tenemos otra forma de ver la configuración electrónica. Por ejemplo, en el átomo de hidrógeno tenemos el 1s, entonces podemos poner una flechita para arriba, y la notación sería 1s, que es el nivel 1, el orbital s, y un electrón en el orbital s. Luego tenemos el átomo de helio, tenemos 2 electrones, y podemos escribirlo entonces como 1s2, es decir, 1 es el número cuántico principal n, s es el número cuántico secundario l, y el número que está en superíndice aquí es el número de electrones en ese orbital. Para el litio tenemos 3 electrones, entonces ponemos 2 electrones en el nivel 1s y uno en el nivel 2s, y lo escribimos de esta manera. Y también podemos escribirlo con una notación en la cual tomamos el gas noble más cercano a ese elemento, como en el caso del litio, el gas noble anterior es el helio, y luego completamos con la configuración electrónica que sigue a la capa que le sigue a la que estaciona el helio. Como conclusiones, podemos decir que la comprensión de la estructura del átomo fue evolucionando históricamente desde una concepción clásica hasta una cuántica basada en los diferentes descubrimientos y teorías que se fueron desarrollando para explicar los diferentes fenómenos observados. En un átomo, los electrones se encuentran en orbitales atómicos definidos como regiones del espacio donde la probabilidad de encontrar un electrón es alta. Y en un átomo no puede haber 2 electrones con los 4 números cuánticos iguales por el principio de exclusión de Pauli, al menos deben diferir en uno de ellos. Muy bien, entonces hasta acá llegamos con el repaso de la estructura atómica. En la siguiente clase vamos a centrarnos más en detalle en el estudio de la ecuación de Schrödinger para el estudio de la estructura electrónica de los materiales.